Animales de granja actuando como humanos. Hola Terror en la red, te envío esta historia que espero que puedas compartir en tus videos. Te sigo desde el principio y tu canal me encanta. Me llamo Camila y soy de una aldea llamada Quebrada Oscura, en Bolivia. Hace 3 años, acompañé a mi primo Héctor en un viaje nocturno por una ruta olvidada en los Andes. Héctor era transportista y debía llevar un cargamento de herramientas a un campamento minero. Aquella carretera, conocida como el Camino de los Lamentos, era famosa por sus curvas peligrosas y las historias de viajeros que nunca regresaron. El viaje comenzó tranquilo, pero al caer la noche, la niebla se apoderó del camino y la temperatura descendió bruscamente. El motor del camión empezó a fallar y Héctor decidió detenerse en un tramo desolado para revisarlo. Al bajar, el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre la grava. Héctor levantó la cabina para revisar el motor, mientras yo aguardaba a un lado, iluminando con una linterna. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido seco, como si alguien estuviera lanzando piedras desde la ladera. Al principio, pensé que era un animal, pero pronto las piedras comenzaron a caer con más fuerza, rodando hasta mis pies. Iluminé hacia el origen del ruido, pero no vi nada, solo la niebla densa que parecía tragarse la luz. De repente, un bramido profundo resonó en la oscuridad, un sonido que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Héctor, con el rostro pálido, cerró la cabina de golpe y me gritó: «Sube al camión, rápido». No pregunté nada y obedecí, pero antes de que arrancara, giré la cabeza hacia la carretera. Ahí estaba, a unos metros de nosotros, una figura colosal emergía de la niebla. Era un toro negro, pero no era un toro común. Su cuerpo era descomunal, cubierto de un pelaje brillante que parecía absorber la luz. Sus ojos eran 2 brasas ardientes que nos miraban con una inteligencia antinatural, y de su hocico salía un vapor espeso, como si exhalara el mismo aliento del infierno. El toro avanzó un paso, y el camión se sacudió como si algo invisible lo empujara. Héctor pisó el acelerador, y el motor rugió mientras nos alejábamos. Por el retrovisor, vi cómo el toro permanecía inmóvil, observándonos, hasta que la niebla lo devoró por completo. Cuando llegamos al campamento, Héctor me confesó que había escuchado historias sobre el toro del abismo, un espíritu vengativo que aparece en las noches para castigar a quienes se atreven a cruzar su territorio. Desde entonces, evito esa ruta, pero a veces, en mis pesadillas, aún siento el peso de su mirada ardiente. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Buenas noches, Terror en la red. Al fin me decidí a compartir esta historia, que aún me hace tener pesadillas. Soy un exmilitar, y aunque he enfrentado horrores humanos, nada se compara con lo que viví en los Andes de Perú. Esto ocurrió hace más de una década, cuando mi pelotón fue enviado a una operación especial para investigar desapariciones en una zona remota conocida como Cuabacmarca, el pueblo del vigilante. Según los informes, era un lugar abandonado, pero los aldeanos cercanos hablaban de luces extrañas y sonidos que venían de las montañas. Llegamos al lugar al atardecer, tras horas de ascenso por senderos traicioneros. La aldea estaba en ruinas, las casas de piedra cubiertas de musgo y silencio. Sin embargo, algo no cuadraba. Había huellas recientes en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo entre los escombros. Decidimos establecer un perímetro y esperar la noche. Cuando cayó la oscuridad, el aire se volvió helado y pesado, como si algo invisible nos rodeara. Durante mi turno de guardia, vi un resplandor pálido en lo alto de una colina cercana. Avisé al grupo, y avanzamos en formación hacia la luz. Al llegar, encontramos un círculo de piedras negras, dispuestas alrededor de una fogata moribunda. En el centro, un extraño objeto, una máscara tallada en madera oscura, con cuernos y ojos vacíos que parecían mirarte. Uno de mis hombres, Vargas, se acercó para inspeccionarla. Apenas la tocó, un grito desgarrador resonó desde el bosque. Era un sonido antinatural, como si miles de voces se fundieran en una sola. De entre los árboles surgieron figuras humanoides, pero no eran humanas. Sus cuerpos estaban torcidos, sus extremidades alargadas y sus rostros cubiertos por máscaras similares a la que habíamos encontrado. Nos rodearon en silencio, moviéndose con una rapidez imposible. Vargas comenzó a disparar, pero las balas no parecían afectarlas. Una de las criaturas se abalanzó sobre él,
y siento que me observan. Hola, terror en la red. Esta historia me la contó una tía. Pasó hace muchos años, pero recuerdo que a ella le aterrorizaba hasta contarla. En 1994, en un rincón remoto de Paraguay, existía una pequeña aldea llamada Ibirapita, rodeada de densos bosques y caminos de tierra que parecían llevar a ninguna parte. Allí vivía Esteban, un joven agricultor que había heredado una vieja cabaña al borde del bosque. Aunque la vida era tranquila, siempre hubo rumores sobre ese lugar. Los ancianos decían que el bosque guardaba secretos oscuros y que las noches nunca debían pasarse al aire libre. Una tarde, mientras Esteban trabajaba en su parcela, escuchó un extraño ruido proveniente del bosque. Era un balido, agudo y desesperado, que parecía pedir ayuda. Intrigado y algo inquieto, decidió investigar. Lo que encontró lo dejó helado. Una oveja negra, de ojos completamente blancos, estaba atrapada entre unas ramas. Aunque algo en ella le causaba desconfianza, decidió liberarla. La oveja, en lugar de huir, lo siguió hasta su cabaña. Esa noche, mientras intentaba dormir, Esteban sintió un peso extraño en el ambiente. Los balidos de la oveja, que había dejado en un pequeño corral improvisado, resonaban con un eco antinatural. Cuando salió a verla, la encontró inmóvil, con la cabeza torcida en un ángulo imposible, pero sus ojos seguían fijos en él. Algo en esa mirada lo hizo retroceder. Cerró la puerta con llave y trató de ignorar la sensación de que no estaba solo. A medianoche, un golpe seco lo despertó. El corral estaba vacío. Desesperado, buscó por toda la cabaña, pero lo único que encontró fue un rastro de huellas ensangrentadas que llevaban al bosque. Contra todo instinto, decidió seguirlas. Las huellas lo condujeron a un claro donde, bajo la luz de la luna, vio una figura grotesca. La oveja, ahora erguida sobre dos patas, con un rostro que ya no era animal, sino humano, lo observaba mientras pronunciaba su nombre con una voz gutural. Esteban nunca volvió a ser visto en Ibirapita. Algunos dicen que el bosque lo reclamó, mientras otros aseguran que, en noches sin luna, se escucha un balido que parece mezclar risas humanas y lamentos inhumanos.
el próximo video. Hasta pronto.